El viento soplaba con fuerza, de una manera tan brusca que Johnny casi caía de su caballo. Johnny sentía como la arena empezaba a entrar por su boca y amenazando a hacerlo de la misma manera con sus ojos. Johnny tenía la mirada gacha sin enfocarse del todo en el camino. Apenas podía ver la silueta de su corcel Hiro. Gritó Johnny, pero su voz solo era ahogada entre la arena. Johnny. Gritó su compañero desde el otro lado, no te veo, Hiro. Gritó Johnny con todas sus fuerzas. Johnny, sigue el camino recto. Deja que la energía de la rotación los guíe. La voz de Hiro era apenas audible. Los guíe. ¿A quiénes? Dijo Johnny, pero no recibió respuesta. Hiro. Gritó Johnny por última vez antes de ser despertado. Johnny se levanta de golpe de la cama con la respiración agitada. Hiro. Johnny miró a su alrededor solo para darse cuenta que estaba en la habitación de la academia. Seguía en ese mundo. Johnny llevó su mano a su cabeza mientras escuchaba golpes suaves los cuales llamaban a su puerta. Ya voy, dijo Johnny mientras se movía torpemente en la cama hasta poder llegar a su silla de ruedas, y así, con el cabello desarreglado, y aún con la ropa de ayer puesta. Johnny abrió la puerta solo para ver que quien llamaba era alguien que no conocía, una Uma. Al verla, Johnny la miró de arriba a abajo, su cabello corto y de color negro. Tenía ojos azules y sus manos estaban frente a su regazo. La expresión de Johnny era desconfiada como era de esperar. Pero la Uma frente a él esbozó una sonrisa hospitalaria y cortés mientras hacía una pequeña reverencia. Buenas tardes, señor Yustar. Me presento. Mi nombre es Seishin Flash. Ella levantó la mirada a Johnny y este frunció el ceño. ¿Qué? Tardes, Flash. Dijo Johnny aún adormilado y Flash solo asintió con la cabeza. Así es. Son las 12 del día. Parece que recién se levantó. Ya que también faltó a su primer entrenamiento, dijo ella mientras llevaba sus manos detrás de su espalda y Johnny abrió los ojos de par en par. Johnny miró detrás suyo para fijarse en el reloj, el cual marcaban las 12:14 del día. Hace tiempo no dormía tan cómodo. Debió ser eso, pensó Johnny mientras llevaba su mano a su cabeza. Le recomiendo programar una alarma para la próxima. Le recuerdo que los entrenamientos inician a primera hora por la mañana. Flash ladeó la cabeza y Johnny la miró de reojo. Claro, por supuesto que sé hacer eso, dijo Johnny mientras tragaba saliva y levantaba la mirada a Flash. ¿Tú qué haces aquí?, preguntó Johnny y Flash parpadeó un par de veces por el tono y la pregunta tan directa. Vengo a darle un recorrido por la academia. Después de todo sigue siendo un entrenador nuevo y necesita familiarizarse y conocer el lugar. Flash esbozó una sonrisa y Johnny entrecerró los ojos intentando leer mejor su expresión. Pero seguía viendo esa expresión gentil. Bien, murmuró Johnny. Excelente, empezamos cuando esté listo, dijo Flash y Johnny se quedó en silencio viendo a sus costados. Pues ya estoy listo, respondió Johnny. Dijo Flash incrédula. Estoy listo. Dame ese recorrido o lo que sea, agregó Johnny y Flash lo miró de arriba a abajo mientras negaba con la cabeza. No quiero ser grosera con usted, señor Yustar, pero tal vez debería de considerar cambiar su ropa actual por una más apropiada. La academia le brindó un par de trajes que se encuentran en su armario. Y tal vez también debería de considerar tomar un baño. Flash intentó reír para no sonar tan insolente y Johnny se fijó en su ropa desgastada, manchada y agujereada, para después nuevamente levantar su mirada a Flash. ¿Qué tiene de malo mi ropa?, preguntó Johnny y Flash no respondió. En su lugar fingió discretamente una tos esperando a que él se diera cuenta. Claro, creo que entiendo a lo que quieres llegar. Johnny se encogió de hombros y Flash soltó un suspiro aliviada. Lo estaré esperando aquí afuera. Flash cerró la puerta de la habitación para dejar que Johnny se arreglará apropiadamente. Johnny miró alrededor de la habitación y observó una puerta la cual no había visto antes. Johnny se acercó para abrirla y ver que se trataba de un baño. Johnny entró y observó detenidamente el lugar. Estaba limpio, sin manchas y desprendía un olor agradable. Johnny se acercó al retrete y abrió la taza para ver su interior. Supongo que los días de hacer hoyos y limpiarme con hojas silvestres muy posiblemente venenosas han terminado. Johnny miró al costado del retrete para notar un par de botones. Johnny ladeó la cabeza mientras presionaba algunos al azar. Uno de ellos hizo que un chorro de agua saliera del interior del retrete. Johnny se hizo a un lado para esquivarlo y después nuevamente observó el interior de este MHM. Johnny llevó su mano al mentón mientras intentaba pensar para qué podía servir eso. Tal vez sirva para enjuagar mis dientes. Johnny se encogió de hombros mientras giraba en dirección a la bañera y a la tina. Johnny abrió la llave del agua y empezó a salir a una temperatura agradable, a una presión más que relajante. Johnny pasó su mano por el agua mientras sentía cómo se calentaba poco a poco. Creo que la última vez que tomé un baño fue en esa noche cuando llovió. A ver si recuerdo hacer esto. Johnny se preparó para intentar llevar su cuerpo de la silla a la bañera, consiguiéndolo gracias a la técnica de la rotación. Al salir de la ducha, Johnny se quedó en medio de la habitación buscando dichos trajes hasta que se fijó en el armario. Johnny se acercó para abrirlo y dentro había una serie de trajes, sacos y corbatas. Al verlos en un inicio, Johnny hizo una mueca de desagrado y después de eso vio su ropa sucia y desgastada en la cama. Johnny soltó un suspiro y finalmente decidió elegir qué ponerse para finalmente abrir nuevamente la puerta principal de la habitación donde seguía Flash esperándolo. Se tomó su tiempo, dijo Flash, mientras veía a Johnny de arriba a abajo. Ahora tenía puesto un pantalón y una camisa de vestir, con un cinturón llamativo con una hebilla en forma de herradura, una corbata con un diseño de estrellas y finalmente desprendía un olor agradable en lugar a un olor que parecía la combinación de estiércol, tierra mojada y sangre. Intenta hacer esto sin ser capaz de mover las piernas. Johnny se cruzó de brazos y Flash hizo una reverencia en señal de disculpas. Tiene razón. Lo siento, dijo Flash y Johnny negó con la mano. No hace falta. ¿Ya quieres empezar?, dijo Johnny y Flash levantó nuevamente la cabeza mientras asentía. Por supuesto, pero creo que olvido su... Flash señaló el gorro de Johnny y el frunció el señor. Algo molesto. El gorro se queda, dijo Johnny y Flash tragó saliva para asentir de nuevo. Entiendo, señor Yustar, será mejor empezar. El recorrido estaba planeado empezar a las 12:15 del día y terminar a la 1 de la tarde. Ya son las 12:46 del día y no hemos iniciado. Flash observó su reloj para después ir detrás de Johnny para empujar su silla. Oye,
Puedo ir por mi cuenta, dijo Johnny mientras se giraba hacia Flash. Ella ladeó la cabeza mientras parpadeaba varias veces. Señor, por favor, insisto. De esta forma el recorrido nos tomará menos tiempo, dijo Flash todavía manteniendo su tranquilidad. Johnny hizo un puchero y se cruzó de brazos mientras se apoyaba contra el respaldo de la silla. Bien, murmuró Johnny y Flash esbozó una sonrisa para empezar a empujar su silla por el pasillo. Nuevamente Johnny se sentía como equipaje siendo arrastrado por los largos pasillos de la academia. Johnny aún estaba acostumbrándose al ruido excesivo y a estar rodeado de tanta gente. A lo único que ya estaba acostumbrado era a las miradas y a los comentarios que llegaba a escuchar de las sumas en los pasillos. ¿Ese es el extranjero? A mí me habían dicho que parecía un vagabundo. ¿Realmente alguien así puede ser entrenador? Johnny solo soltó un suspiro, y Flash llevó su mano a su hombro. Descuide. Le mostraré dónde se encuentra el gimnasio, la cafetería y la piscina. Lugares importantes para el entrenamiento de las sumas. Flash esbozó una sonrisa relajante y Johnny se encogió de hombros como sea. Johnny sacó su teléfono para ver la pantalla apagada de Doto. Tal vez debería llamarla. Olvidé que hoy era nuestro primer entrenamiento. Johnny guardó nuevamente su celular mientras Flash seguía guiándolo por los pasillos. Ella empujaba la silla de Johnny con paso firme, mientras él veía todo como si fuera un desfile de estímulos que no estaba listo para procesar. El pasillo terminó dando hacia un ventanal enorme que daba al patio principal. Desde ahí podía verse una pista de carrera, un grupo de humas entrenando velocidad y otras haciendo ejercicios de arranque. Johnny entrecerró los ojos. Correr. Todo mundo corre en este lugar, pensó Johnny mientras Flash, sin detenerse, comenzó a explicar. Este es el campo de práctica número 2. Aquí entrenan las corredoras que se especializan en sprints. Ella señaló con la mano mientras seguía avanzando. Más adelante está el área de entrenamiento de resistencia. Hoy están haciendo pruebas de salida. Johnny no le respondió tras su explicación. Su atención se había clavado en varias sumas, algunas se quedaba atrás en cada salida. Las otras partían disparadas. Y otras, en cambio, daban un paso, dudaban y se detenía. Flash se inclinó un poco para susurrar. Como puede ver, en esta academia hay mucho talento. Pero igualmente hay muchas sumas que se les complica mantener el ritmo del entrenamiento, o de plano no le gusta competir. Johnny ladeó la cabeza tras la explicación de Flash. ¿Sumas que no quieren correr?, murmuró y Flash solo suspiró. Así es. No todas tienen el mejor rendimiento y por eso también la academia necesita más entrenadores que les puedan brindar apoyo a todas las sumas posibles. Flash continuó empujando la silla. Siguió el recorrido hasta detenerse frente a una enorme puerta doble. Este es el gimnasio principal. Equipamiento moderno, supervisión constante. Aquí pasará la mayor parte de su tiempo como entrenador, dijo Flash, y Johnny arqueó una ceja. ¿Y qué esperan exactamente que haga? Solo les digo, corre más, y ya. Flash negó con suavidad tras las palabras de Johnny. No, señor Justar. Usted debe observar, identificar fortalezas, corregir métodos, planificar rutinas. Apoyar emocionalmente cuando sea necesario. Johnny frunció el ceño al escuchar la explicación. Emocionalmente, no suena como mi estilo, respondió Johnny y Flash lo miró un momento. Ese tipo de mirada que solo dura un segundo pero dice mucho a veces. Señor Justar. No elegimos a quién podemos ayudar. Simplemente aparece enfrente de nosotros, dijo ella, y Johnny tragó saliva. Apartó la vista y no dijo más. Bien, continuemos. Queda mostrarle la piscina y la sala médica, pero antes debe de conocer la cafetería. Incluso los entrenadores tienen que comer bien, ¿no cree? Flash soltó una risita y Johnny levantó la mirada. Comer, repitió Johnny en voz baja mientras su estómago gruñía con fuerza. Murmuró Johnny algo apenado y Flash volvió a reír. No ha desayunado nada, ¿verdad? Usted como entrenador tiene derecho a 3 comidas en la cafetería. Pero claro, si quiere una comida extra deberá pagar un poco. Johnny llevó su mirada al frente mientras fruncía el ceño y escuchaba atentamente. Hablando de eso, ni siquiera sé lo que me van a pagar con este trabajo, pensó Johnny mientras Flash lo llevaba hasta la cafetería. Es aquí, como puede ver es bastante amplia. Puede ir a cualquier banca a disfrutar sus alimentos sin problema. Flash empezó a pasear a Johnny en el interior de la cafetería. Este solo sentía como su estómago rugía aún más al percibir el aroma a comida recién hecha. Huele deliciosos. Lo último que comí fue un conejo asado. Bueno, esa ha sido casi toda mi dieta los últimos meses. Johnny llevó su mano a su estómago y Flash se detuvo. Tal vez lo más apropiado sea detenernos unos momentos para que pueda desayunar algo. Bueno, para comer algo, casi es la 1 de la tarde. Flash observó el reloj de su muñeca y Johnny llevó inmediatamente su mirada a la barra para fijarse en la comida. Pero además de eso vio a una huma de espaldas con la cual ya estaba empezando a familiarizarse. Johnny ladeó la cabeza y empezó a aproximarse a ella. Señor Justar, ¿a dónde va?, preguntó Flash y Johnny ni siquiera volteó a verla. Tengo que hablar con alguien, dijo Johnny, y cuando se acercó lo suficiente tocó el hombro de la huma. ¿Doto?, preguntó Johnny. Doto se sobresaltó con el toque y se giró casi de inmediato. Al reconocerlo, ella soltó un suspiro mientras dejaba su bandeja a un lado. Señor Justar. ¿Es usted Doto?, empezó a reír nerviosamente. No esperaba verte por aquí, dijo Johnny, y Doto apartó la mirada. Ese sí. Yo tampoco esperaba verlo a usted. Pensé que lo vería en el entrenamiento. Doto bajó la mirada mientras jugueteaba con sus dedos sobre eso. Sé que era nuestro primer entrenamiento juntos, pero me levanté tarde. Lamento haberte dejado sola, dijo Johnny. Aunque su expresión seguía siendo firme, Doto levantó la mirada. Parecía estar llena de alivio. Ahora en serio. Pensé que simplemente había pensado mejor las cosas y no quería entrenar a una huma como yo. O que tal vez en el camino a la pista había encontrado a una huma mejor. O incluso antes de que ella continuara, Johnny levantó la mano para que se detuviera. Solo no llegué al entrenamiento. Solo fue eso, dijo Johnny, y Doto suspiró de nuevo. Ese sí. Puede pasarle a cualquiera. Lo siento, murmuró Doto y Johnny llevó sus dedos al puente de su nariz. ¿Qué tal te fue en el entrenamiento?, preguntó Johnny y Doto nuevamente apartó la mirada. Y yo, sobre eso. Doto hizo una pausa antes de seguir. Me fui cuando tardó en llegar. Y yo solo no le vi sentido a intentarlo sin que usted me instruyera, dijo Doto apenada, y Johnny solo soltó un pequeño suspiro.
El guarda silenció por unos momentos antes de decidir hablar. Finalmente apenas es mediodía, aún falta para que las actividades de la academia terminen. Aún estamos a tiempo de entrenar, dijo Johnny mientras intentaba suavizar su tono y Dotto levantó la mirada una vez más, en esta ocasión llena de ilusión a... digo, sí. Dotto asintió repetidamente con la cabeza y en ese momento, Flash se acercó desde atrás de Johnny. Señor Justar. Le recuerdo que aún no hemos terminado, dijo ella con su tono suave y calmado de siempre, y al ver su llegada tan repentina Dotto soltó un pequeño grito ahogado a... hola Flash. Dotto saludó tímidamente a Flash con la mano, ella esbozó una sonrisa mientras le devolvía el gesto mientras Johnny levantaba la mirada a Flash. Creo que ya hiciste suficiente. Ya me mostraste los lugares más importantes de la academia, Dotto me puede mostrar el resto. Además, creo que ya te cuid más tiempo del que debí. Johnny se cruzó de brazos mientras Flash lo veía a los ojos, después ella miró a Dotto, la cual apartó la mirada cuando sus ojos se encontraron. Solo para terminar ver su reloj nuevamente y soltar un suspiro. Bien. Creo que tiene razón, murmuró Flash antes de aclarar su voz. Fue un gusto conocerlo, señor Justar. Si necesita algo estaré a sus servicios. Flash hizo una pequeña reverencia en señal de despedida. No tengo cómo contactarte, dijo Johnny, y Flash levantó la mirada para sonreír. Sí tiene. Agregue mi número a su lista de contactos, llámame cuando guste, respondió Flash. Johnny buscó en su bolsillo para sacar su celular solo para ver que efectivamente Flash estaba registrada en su lista de contactos. Poco a poco era algo más grande su documento lista A. Gracias, supongo, dijo Johnny, y Flash le dedicó una sonrisa a él y a Dotto por última vez antes de dar media vuelta e irse de la cafetería, al estar nuevamente ellos dos solos. Johnny levantó la mirada a Dotto y ella intentó poner una expresión seria, fallando en el intento. Andando, Dotto. Tenemos un largo día por delante, dijo Johnny, y Dotto asintió con firmeza. De nuevo ese sí, señor Justar, respondió Dotto, y Johnny negó lentamente con la cabeza. Te lo dije ayer. Solo dime yo, dijo Johnny, y Dotto se mordió el labio. He entendido. Ese señor yo. Johnny solo soltó un suspiro pero no dijo más. Cuando ambos estaban listos para salir de la cafetería, el estómago de Johnny volvió a gruñir para nuevamente darle un pequeño recordatorio. Oh, murmuró Johnny apenado, y Dotto soltó una pequeña risita. Creo que debería de comer algo antes, dijo Dotto, y Johnny asintió mientras parecía ponerse rojo de poco en poco. Cuando finalmente Johnny pudo comer algo decente desde hace meses, él estaba en la pista principal, viendo grupos de humas correr, algunas individualmente, otras con sus entrenadores. Parecía bastante inmerso en sus movimientos hasta que un golpe contra el suelo a un costado suyo llamó su atención. Dotto estaba levantándose del suelo después de una caída. Johnny solo suspiró mientras veía a Dotto levantarse mientras sacudía su uniforme deportivo. Estoy lista. Dotto se colocó frente a Johnny mientras llevaba sus manos a su cintura. ¿Qué es lo primero? ¿Qué haré?, preguntó Dotto. Lo primero que hará será... Al darse cuenta de lo que Dotto había preguntado, Johnny hizo una pausa. ¿Qué diablos se supone que hará? Jamás había hecho esto antes. Y realmente no creo que esto sea como entrenar caballos reales. Dotto se quedó en silencio mientras esperaba la respuesta de Johnny, el cual se mordió el labio mientras seguía pensando. ¿Qué fue lo que dijo Flash? Observar, identificar fortalezas, corregir métodos, planificar rutinas, apoyar. Jamás he hecho eso antes. Vamos Johnny, no creo que sea tan difícil. Además, recuerda lo que leíste ayer. La familia Cepelli de este mundo tenía una técnica secreta para entrenar a sus sumas, debe ser la rotación. Si la rotación puede servir como método de entrenamiento, solo debo enseñarle a Dotto como Hiro me enseñó a mí. Lo que significa que... Johnny levantó la mirada a Dotto y ella se tensó un poco. Tendré que enseñarle sobre la rotación, pensó Johnny una última vez antes de aclarar la voz. Bien Dotto. Antes de empezar necesitas saber que no entrenamiento consiste en 4 lecciones. Johnny extendió 4 de sus dedos y Dotto parpadeó incrédula. C4. Repitió ella en voz baja y Johnny asintió. Correcto, pero primero quiero ver de lo que eres capaz. Corre por la pista, quiero ver tu velocidad. Johnny señaló en dirección a la pista. Dotto tragó saliva antes de asentir mientras con pasos torpes se colocaba sobre la línea principal. Intentaba mantener un gesto firme pero flaqueaba mucho a mi señal, dijo Johnny, y Dotto se puso en posición, lista para salir cuando Johnny lo indicará. Ahora, gritó Johnny con firmeza viendo todavía la pista esperando ver a Dotto pasar frente a él. Sin embargo eso no ocurrió. Johnny se giró en dirección a la línea principal donde Dotto seguía ahí, en su posición inicial todavía. Estaba sudando a chorros mientras temblaba. Dotto, murmuró Johnny, y Dotto finalmente cayó de rodillas al suelo. Lo siento. Me puso nerviosa. Dotto cubrió su rostro con sus manos mientras negaba con la cabeza. Johnny se acercó a ella y se colocó a un costado suyo. ¿Te pones así siempre?, preguntó Johnny, y Dotto asintió con la cabeza, todavía sin quitar sus manos de su rostro. Ese sí. Hace un par de semanas fue mi carrera debut. No quedé en primer lugar. Estaba nerviosa. Muy nerviosa. Pero no presenté malos resultados. El punto es que me tomaron en cuenta para la carrera principal de este mes de junio. Y jamás había estado en una carrera tan seria. Además es la primera vez que tengo un entrenador de verdad. Y antes de continuar, Johnny nuevamente levantó la mano para que se detuviera. Dotto. Aún faltan un par de semanas para la carrera. Esto es nuestro primer entrenamiento. No tienes por qué pensarlo tanto, dijo Johnny mientras llevaba una mano al hombro de Dotto. Ella aún no podía verlo y Johnny soltó un suspiro mientras apartaba su mano. Escucha. Lección 1. Si crees poder, hazlo, dijo Johnny nuevamente con un tono más firme. Al escuchar esas palabras, Dotto finalmente levantó la mirada a su entrenador, aunque a primera instancia parecían solo un par de palabras simples. Para Dotto fue como si una puerta que ella no sabía que estaba ahí se acabara de abrir. ¿Realmente crees poder con el entrenamiento?, preguntó Johnny, y Dotto solo asintió con la cabeza. ¿Quieres llegar a esa carrera y dar todo de ti en la pista? Johnny frunció el ceño y Dotto finalmente se puso de pie. Ese sí, murmuró ella, eso es más que suficiente. Si crees poder, hazlo, que nada te detenga. Recuerda, no tienes que demostrar nada ahora mismo, solo corre. Nada te asegura ganar la primer carrera nunca.
Y aunque falles, demuestra que fuiste capaz de tan siquiera intentarlo. Johnny levantó el puño y Dotto secó su sudor mientras asentía con firmeza ese sí. Dotto cerró sus manos en puños mientras nuevamente se ponía en su posición inicial. No temas, Dotto, nadie te juzgará ahora mismo. ¿Lista? Johnny se preparó para marcar la salida. Si crees poder, hazlo, susurró Dotto para sí misma ahora, cuando las palabras salieron apenas de la boca de Johnny. Dotto empezó a correr por la pista a toda velocidad. Johnny solo sintió una brisa pasar a un costado suyo solo para ver los movimientos de Dotto en la pista. Es realmente rápida. Igual a la velocidad de un caballo de carreras auténtico, pensó Johnny mientras Dotto daba su primera curva. Estaba empezando a jadear, pero su ritmo seguía siendo el mismo. Mientras estaba por llegar a la mitad del circuito, Johnny se concentró todavía más en sus movimientos, para notar algo que nadie más además de él en esa academia podía ver: la proporción áurea. Murmuró Johnny mientras veía como mientras Dotto corría y llegaba a la mitad del circuito, se formaba el rectángulo dorado, todavía imperfecto. Pero Johnny podía sentir su energía, es lo que llevó notando desde hace rato. Cuando ellas corren, la figura del rectángulo dorado es visible, imperfecto, pero presente. Parece ser algo natural en ellas. Solo tengo que hacer que Dotto controle la energía de la rotación. Y el rectángulo dorado puede formarse por completo, pensó Johnny mientras Dotto finalmente llegaba a su lado de nuevo. Ella se apoyó contra sus rodillas mientras jadeaba, intentando recobrar el aliento. ¿Qué tal lo hice?, preguntó Dotto entre jadeos, con la lengua de fuera, y Johnny solo asintió con la cabeza. Tienes una gran capacidad. No sé qué es lo que te hace dudar de ti. Tras las palabras de Johnny, Dotto apartó la mirada mientras él llevaba su mano sobre su mentón. ¿Qué le digo ahora? Hiro siempre fue muy críptico conmigo a la hora de enseñarme. ¿Debería hacer lo mismo? Creo que debería de entenderlo por su propia cuenta, poco a poco. Tiene que dominar y descubrir la rotación y la energía que alberga. Johnny miró a Dotto. Ella aún se mantenía expectante. Estate atenta a tu entorno, dijo Johnny a secas. Las orejas de Dotto se levantaron de curiosidad. Si Johnny señaló al cielo. No con las intenciones de que Dotto mirara arriba, pero ella levantó su mirada para ver las nubes. Lo que quiero decir es que utilices tu entorno como apoyo. Siempre concéntrate en la pista. Nunca sabes cuándo una curva, o un espacio entre las competidoras podría darte la ventaja. Inclusive algo más simple e inesperado que eso. Johnny señaló las hojas de los árboles que caían al costado de la pista. Dotto las observó sin entenderlo. Ella no podía ver nada sin embargo. Johnny podía ver la proporción áurea de las hojas, solo para después ver nuevamente a Dotto. Creo que no entiendo, murmuró Dotto. No espero que lo hagas de primera instancia. Yo tampoco lo entendí a la primera. El punto aquí es que quiero que lo intentes, solo eso. Inténtalo, trata de entender mi lección e intenta correr en esa carrera. Intenta llevarte la victoria. Dotto bajó nuevamente la mirada mientras veía las palmas de sus manos, las cuales seguían temblando un poco, para después cerrarlas en puños y levantar la mirada para asentir a él. Lo intentaré, señor Yoyo. En verdad lo haré. Finalmente Dotto estaba mostrando verdadera seriedad. Ya no un intento que flaqueaba. Recorriste una distancia bastante larga, es admirable. Pero debes saber en qué momento dar tu máximo esfuerzo. Johnny señaló con el dedo una sección específica de la pista. Dotto se fijó como Johnny señalaba un punto cerca de la mitad de este. Intenta mantener un buen ritmo hasta ese punto. No a máxima velocidad, pero sí a una velocidad lo suficientemente constante para no quedarte atrás. Cuando estés cerca de la mitad, corre con todas tus fuerzas. Mientras Johnny explicaba, Dotto veía atenta la parte indicada de la pista. Ella vio a Johnny de reojo mientras asentía. Eso haré, murmuró ella. Tendremos que trabajar mucho tu velocidad y tu poder. Y claro, también tu resistencia. Johnny levantó la mirada a Dotto y ella por primera vez le sostuvo la mirada, o al menos lo intentaba. Ese sí. Señor Yoyo, murmuró ella mientras su mirada se llenaba de determinación. Es agradable ver que se llevan bien. Ambos escucharon una voz familiar aproximándose. Johnny se volteó casi al instante y la expresión de Dotto nuevamente se volvió insegura por unos momentos. Flash, ¿otra vez tú aquí? Johnny arqueó una ceja mientras Flash se detenía a un costado de la pista. ¿Qué? Fui enviada a ver el entrenamiento de los entrenadores novatos. Flash soltó una pequeña risita y Johnny rodó los ojos. Pensé que eras una mujer ocupada. Johnny se cruzó de brazos. Y lo soy. Pero me gusta mantenerme ocupada incluso durante mis ratos libres. Por eso me ofrecí como voluntaria para guiar a los entrenadores novatos. Flash hizo una pausa mientras veía a Dotto. Pero usted no parece tener nada de novato, agregó finalmente. Gran trabajo, Dotto. Parece que estás en muy buenas manos. Flash esbozó una sonrisa y Dotto apartó la mirada. Gracias, murmuró Dotto con una sonrisa tímida mientras Johnny bufaba. Ya viste de lo que Dotto es capaz. Solo necesita un poquito de paciencia. Flash empezó a reír y Johnny miró de reojo a Dotto. Sí, lo intentaré, murmuró, y Dotto empezó a sentirse nerviosa por la atención tan repentina que estaba recibiendo. Y no solo eso, haré que ella explote y descubra todo su potencial. Aprenderá sobre la rotación, pensó Johnny. Está tomándose muy en serio su trabajo de entrenador. Me agrada su convicción, agregó Flash, y Johnny frunció el ceño. Solo hago mi trabajo. Johnny hizo una pausa para suspirar. ¿Qué más me queda?, dijo Johnny casi entre dientes. Bien, señor entrenador, los dejaré solos. Está claro que no me necesitan aquí. Flash esbozó una última sonrisa mientras se despedía de ambos con la mano. Johnny solo con un asentimiento de su cabeza mientras Dotto se despedía con su mano temblorosa. Cuando Flash dio media vuelta para irse, Johnny nuevamente levantó la mirada a Dotto. Al sentir su mirada sobre ella, Dotto se enderezó mientras mordía su labio. No hemos terminado todavía, dijo Johnny, y Dotto asintió. Ese sí. ¿Puedo continuar? Aún no estoy cansada. Dotto cerró sus manos en puños mientras sonreía. Su expresión era determinada. Johnny solo bajó la mirada y no pudo evitar esbozar una sonrisa. Finalmente una sonrisa auténtica. Dotto se puso en posición en la línea de salida de nuevo, pero antes de iniciar Johnny agregó un comentario. Dotto, cuando llegues cerca de la mitad de la pista, intenta mantener tu posición. Dotto observó dicha sección de la pista para después voltear a ver a Johnny con la cabeza ladeada. ¿Mantener mi posición?, preguntó Dotto, y Johnny asintió. Tú solo inténtalo, ¿recuerdas?, dijo Johnny, y Dotto solo asintió con la cabeza. Sí, lo recuerdo, murmuró ella mientras volvía a su posición de salida lista.
Johnny hizo una pausa para que Dotto se preparara ahora, anunció Johnny con firmeza y nuevamente. Dotto salió casi al instante, mientras ella corría intentaba mantener su posición, como Johnny le indicó. Él todavía desde su lugar se cruzó de brazos mientras sonreía al ver los movimientos de Dotto en la pista. Definitivamente esto será un recorrido largo. Igual, no es el primero que hago. Ni será el último, murmuró Johnny para sí mismo mientras veía a Dotto llegar cerca de la mitad de la pista. Capítulo 2, fin. Escucho tu voz callada entre risas rotas.